Wow, educación y narcotráfico. Excelente. Uf. Durísimo. Wow, muy Sí, bien. Gracias. sí, 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 pues mira, lamentablemente, por ejemplo, aquí en donde vivo, Estado de México, es una comunidad pequeña donde estamos con mi esposa, nos mudamos por el tema del COVID, eh, pero sin embargo hay otro, aquí mismo en el estado hay otra región que se le llama Ecatepec. No sé si ustedes escucharon alguna vez de Ecatepec. Es una ¿Eh? región enorme donde la población es grande de jóvenes. Entonces lo que hace este narcotráfico es que se le presenta cómo llegan estos chamacos del narcotráfico, llegan en carros deportivos, les dice, mira, si te unes a nosotros tendrás esta vida, una vida de placeres, una vida de mucho dinero. Y es la forma como capta lo que es el narcotráfico a los jóvenes. Y el tema de la educación está perdiendo en ello, porque la educación debe de contener también, pero también debe de generar ciertas reflexiones en el joven. Entonces, es un tema difícil para estos tiempos. Muy bien, joven Sapi, le doy la cordial bienvenida. A tu jefa, a tu directora, a tu adjunta, a la profesora, doctoranda, doctorante, Iguanili, profesora, muy buenos días desde el Uy. Estado de México. Gracias, buenos días. Buenos días. Aquí estamos meditando, siempre reflexionando con la realidad que vivimos aquí en Panamá y, claro, con nuestra profesión, obviamente, con la danza. Nosotros iniciamos el lunes el año escolar, ya sabe, todo el rollo de la organización, la comunicación con los padres de familia. Es la primera semana de contacto, como con esta modalidad virtual, efectivamente cambia todo el panorama de la organización, ya nos vemos directamente a los padres de familia, sino es a través del correo, WhatsApp, y entonces los profesores también. Ha sido una experiencia que yo podría ahora decir, con todos los conocimientos que estamos adquiriendo, Dewar y yo, me voy a preparar a hacer un documento y me encantaría en un momento, cuando tenga la oportunidad de dar un conversatorio sobre cómo fue el proceso de aprendizaje de la enseñanza a través de esta modalidad virtual en lo que nos compete, que es la danza. Toda la parte del contexto, de familiar, la tecnología, la misma, el mismo contenido del plan de estudio, cómo fueron adecuando. Es algo que siento que es totalmente, uno no lo esperaba, pero está saliendo poco a poco las investigaciones que me parece interesante que dentro de un año yo me visualizo dando un panorama de lo que ocurrió durante el panorama y cómo entonces el proceso de aprendizaje ha ido cambiando en cuanto a la enseñanza de la danza y la actitud que asume el docente en este caso, que es una actitud diferente, claro, lo puedo dividirlo en dos partes porque no es lo mismo, como dice el Ministerio de Educación, que hay que hacer las adecuaciones del contenido, son 40 minutos de clase. En cambio, en la parte de la danza, los 40 minutos a nosotros no nos da los 40 minutos. El contenido tampoco, sí puede adecuarse, sin embargo, usted sabe, el instrumento de esto es el cuerpo y el cuerpo necesita memoria, el cuerpo necesita entrenarse. Entonces es un proceso un poco lento y quedamos entonces yo me quedo preguntando, ¿estoy enseñando a un nivel no enseñando, estoy dejando la danza en un sitio donde toda la comunidad obviamente tiene el derecho de aprender o estoy adecuando la técnica basado con esta modalidad virtual que yo no estoy en contacto con los estudiantes. Entonces,
Esas son las preguntas, cuestionamiento que yo ahorita hago en mi mente y diariamente juro que es tan complejo y la misma organización cambia totalmente. Y los padres de familia definitivamente juegan un papel importante porque te traen casualmente las preguntas que uno debe pues, tener en una investigación, los padres te lo ofrecen, ¿ya? Los padres te lo presentan y es algo interesante porque como no hay contacto y tan claro que sí, los papás están un poco confundidos también. Entonces, ellos hacen preguntas y yo digo, oh, qué interesante, esa pregunta me sirve para esto. Entonces, como que sí realmente siento que estamos en proceso, en el campo de investigación. Estamos en el primer paso de recolectar todas las informaciones, las preguntas, y eso hace bastante reflexionar a uno definitivamente. Interesante lo que comentas, Iguanili, sobre todo los retos de la educación en este tipo de modalidades, en línea, electrónicos, el lenguaje también, si analizamos el tema del lenguaje, también nos damos cuenta que no hay mucha maniobra en estos temas también de las clases en línea, sobre todo el aspecto del cuerpo, de la danza que comentas tú, Iguanili. Yo creo que las reflexiones son, sin más, interesantes. Me haces reflexionar un tema y lo que es que no solamente de pan vive el hombre, también tenemos que vivir del aspecto de la palabra, el aspecto del conocimiento. Y tiene razón, hay muchos retos y precisamente la ciencia, una de sus cualidades, una de sus características, de su arché, como comentó el propio Anaxímenes, el origen, es que tiene preguntas y esas preguntas se hacen precisamente, pero las preguntas muchas veces no se hacen para ser respondidas, sino para caminar, para tener una apertura, ciertas puertas, ciertos conocimientos. Hace unos meses sacó la UNAM un texto que se llama Educación y Pandemia, un manifiesto educativo, un manifiesto académico. Si gusta, se los puedo compartir. Es un libro de unas 300 páginas, son varios profesores de América Latina, donde dan su punto de vista precisamente sobre este tema, también un poco no aceitado, un poco también oxidado, que es el tema de la educación online. ¿No? No es nada fácil porque al menos de manera presencial improvisas, miras al rostro, miras el cuerpo, y aquí pues no se da. Y si te das cuenta, la educación online tiene ciertas posiciones corporales nada más, estar sentado, a veces te paras, si te pones atrás de la cámara no te escuchan, tienes que tener ciertos equipos, ciertos lugares, entonces a veces no es nada fácil, Iguanili, lo comentas bien, sobre todo el reto que viene, porque los padres de familia todavía siguen pensando que la educación hace milagros. La educación también tiene sus limitaciones. Es claro que la educación podemos hablar que es para todos. Todo el mundo desea aprender, decía Aristóteles en su libro de la metafísica, pero no todo el mundo desea aprender, ¿no? Uno no puede obligar a alguien a aprender, hay ciertas condiciones, ciertos requerimientos, como es el tema de la disciplina, ¿no? Entonces, eso es importante, excelente, yo creo que la reflexión está abierta y de hecho por ahí hice, como se le llama en literatura, hice algunos apostillados, profesor Iguanili, a tu tema de investigación. Se me vio muy interesante el concepto de la danza. La cosa es que traigas tu especialidad al ámbito educativo, porque no se les olvide esto, que todo es educación. Es decir, el tema de la educación no es un tema privado, es un tema público. Siempre será un tema público el tema de la educación. Y le pertenece a todos, porque inclusive cuando tú andas en la calle, vas a comprar a la tienda, hablas con el vecino, haces actividad, al final de cuentas es educación, porque siempre, en cada momento estamos aprendiendo. Aprendemos a veces cosas que no son útiles, estamos de acuerdo, pero hay cosas que tienen utilidad, porque la vida es práctica, ¿no? La vida hay que hacer cosas. Tomar, por ejemplo, tomo aquí como se le dice aquí en Oaxaca, en México, el purrón. Eso es práctica, eso es educación, ¿no? Al final de cuentas, entonces,
Eso es importante traer a tu periferia, a tu acción, a tu actividad, el ámbito educativo y ponerlo en perspectiva, porque eso es, ponerlo en perspectiva. Por ahí ojalá que veas mi comentario, yo creo que ya lo viste, Iguanili. Niwar, por ahí te hice algunas recomendaciones que separar tú, porque pusiste como dos pequeños temas fusionados en uno. Te pedí por favor que hagas una división. Está interesante los dos, pero yo diría que es un calibre muy grande, una envergadura impresionante que te puede llevar a un libro a lo mejor de unas 300 páginas de análisis. Estaría perfecto. Pero de todo modo, mi recomendación está ahí, joven Sapi, si quieres hacerla adelante. Si no, pues no te preocupes, no pasa nada, seguiremos trabajando y espero terminar con ustedes el marco teórico. Eso es mi perspectiva política. Adelante, Sapi. No, perfecto, maestro. Sí, ya leímos los comentarios, muy atinados. Casualmente, el trabajo que le enviamos el jueves, yo aclaraba, yo decía, es verdad, yo creo que después de estas conversaciones de lectura, de análisis, por supuesto, ese tema me viene hace años, entonces puse, definitivamente salen dos temas. Además, me quedé pensando, una cosa interesante que me pasó, el aporte de la pedagogía del pueblo cuna a la educación panameña, yo digo, ¿qué aporte es si no lo hemos hecho? Yo tengo la idea, entonces choca con lo que quiero hacer. Entonces digo, mejor me quedo, he decidido quedarme con el primero, que me parece interesante, el primerito, que sería la educación cuna y la globalización. Ya con eso, me parece interesante. O sea, el otro, yo entonces estábamos hablando, me queda como para otra investigación que es también muy interesante, me parece el aporte, o sea, o sea, bueno, hay un mar de temas que yo veo hoy, ahorita me acabas como sugerir indirectamente, que me parece un estudio también postdoctoral, aquí para nuestra área, ¿no? Educación y narcotráfico y la playa, o sea, wow, dices, wow, no había pensado, pero no había, eh, ¿cómo te di, cómo pienso? Como que no había pensado que podría ser, ¿no? O sea, wow, ¿cómo está influyendo durante estos años estos ni siquiera mal llamados narcotráficos, porque no somos narcotraficantes, los son productores, simplemente estamos en la vía, entonces yo sospecho, o sea, wow, temas que salen muy, yo creo que no voy a tener suficiente vida para seguir investigando. Es un tema Gracias. peligroso. Me parece muy interesante, muy atinado. Así va a ser, así va a ser, así va a ser. Muy bien. Sí, así andamos. Así que yo creo que me quedo con eso. Decidí ya con el trabajo que le enviamos ya clarito que va y a partir de ahí, vámonos. Sí, en efecto, lo que se trata, joven Sapi, es que no dejemos, a veces es bueno, fíjate, a veces es bueno dejar de vez en cuando nuestras ideas por ahí en un baúl guardadas, ¿no? Porque surgen a veces, abrimos el baúl hablando de forma analógica, metafórica, retomamos esas ideas. Por ejemplo, es el tema de la educación en el narcotráfico, es un tema peligroso. Yo aquí en México iba a escribir un texto, pero mi esposa me sugirió que no, porque está peligroso. Aquí matan personas, lamentablemente. Muchos periodistas, porque los periodistas son los que entran ahí, los educadores casi no. No es que no lo desconozcan, sino simplemente por precaución, porque está peligroso el asunto. Y sí, entonces, permíteme tantito, déjeme conectar mi computadora, jóvenes del doctorado. Espérame tantito. Ya está, jóvenes, una disculpa, es que la computadora de mi esposa ya se estaba descargando y la tengo que conectar, si no, nos vamos antes de tiempo. Entonces, como les platicaba, sí, yo iba a sacar un texto porque tengo algunos textos, pero pedagógicos, muy pedagógicos, pero iba a hablar sobre estos cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, Nueva Generación, pero
Me dijo mi esposa que efectivamente no, porque aquí lamentablemente te matan, porque te matan, ¿por qué? No por mentir, sino por decir verdades, ¿no? Eso es lo peligroso, estás en este ámbito entre la mentira y la verdad, entonces es difícil, igual, pero estaría muy bien también que retomaras, como lo comentaste, cómo educa tu cultura, porque al final de cuentas, si tú observas muy bien, ha existido ciertas tradiciones orales, tradiciones corporales, tradiciones de la comunidad. Entonces, si tú observas muy bien qué tipo de metodología utilizan para educar a sus hijos, de ahí podemos sacar algunas pizcas, algunas, se podría decir, didácticas para llevarlo al aula de clases. Eso es importante, hay que observar. Y ese tipo de observación se le llama etnográfica. Hoy lo vamos a conocer, sobre todo la parte de revisar la cultura, analizarla. Es muy distinta a la parte de la sociología con Augusto Comte, que analizaba la sociedad. No, nosotros no vamos a revisar la sociedad, sino la cultura, lo que ha hecho, lo que se ha hecho ya, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero sí, joven Niguar, al igual que Iguanili, analicen bien qué está pasando. Hay un fenómeno que se le llama actualmente globalización. Hay movimientos culturales, hay turismo cultural, pero donde llega el turismo también llega vicios. Y ese tipo de turismo no solamente consume servicios, sino también consume droga. Vean las playas, ahí venden drogas. ¿Y por qué? Porque vienen estos jóvenes, vienen estas personas de otros países que quieren probar, quieren hacer cosas nuevas. Aquí, por ejemplo, en Acapulco, están estos jóvenes que se quitan la ropa, le echan agua, ahora en tiempo de Pascua aquí en México, y ahí, curiosamente, hay un pleito entre dos bandas rivales del narcotráfico, porque hay un gran mercado. Por ejemplo, la UNAM, la Unión Tepito, se acaba de desintegrar hace como un año. La UNAM era un centro también de venta de droga, porque era una población grande de estudiantes. Entonces, imagínense nada más, eso es lo que estamos haciendo en el tema de la parte etnográfica, el análisis. Bien, muy bien. ¿Algo quieran comentar más? Tienen ya mis reflexiones. Vayan trabajando igual, profesor Iguanili, veo que estás en una reflexión muy, se podría decir, muy topos uranos, platónico. Ojalá que tragas esta parte de la idea. Fíjate que, te comento a ti, Iguanili, hubo por ahí un presocrático, eh, de la isla de Samos, allá por cerca de Italia, ya entrando a Grecia, llamado Parménides. Parménides decía que el ser es y el no ser no es, ¿no? Entonces, a veces la confusión que tenemos es cómo podemos identificar qué es educación y qué no lo es, ¿no? La educación sigue siendo un tema de ser, un tema también personal, y también se convierte en un tema comunitario, ¿no? Entonces, hay que preguntarse si el ser es, si la educación es o no es, ¿no? Entonces, ve trabajando con el tema de la danza, Iguanili, que ahí lo vas a retomar, y sobre todo yo creo que viene una parte difícil, que es hablar con los pares de familia, ¿no? Del nuevo proyecto, del nuevo actividades, que por cierto, ¿van a regresar físicamente ya al aula o todavía van a seguir de forma virtual? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Será todo este año? Bueno, nosotros ahorita, como estamos anteriormente le habíamos comentado que estamos en un proceso de transición, ser parte del Ministerio de Educación. Sí, Y bueno, si estamos dentro ya del sistema de Ministerio de Educación, tenemos que esperar el visto bueno de ellos. Por el momento, bueno, Panamá se ha dicho que las clases van a seguir virtual, pero también hay una política ahora que las empresas están perdiendo porque nadie está comprando el uniforme, los zapatos, los libros. Entonces parece ser que ahora esas empresas están haciendo reuniones con el Estado para ver si se abre ver la posibilidad entonces la apertura de que inicien físicamente. Claro, eso es porque las empresas están exigiendo para que compren zapatos, porque si seguimos virtual nadie compra zapatos, nadie compra uniforme, nadie compra libros. Ahorita
en nuestro país está ese tipo de encuentros. Esta semana se dirá, pero también los profesores, los docentes, la asociación de docentes no quieren porque ellos también tienen una buena justificación, porque tendrían que sanar todas las escuelas, que esas escuelas estuvieron por muchos años cerrados, entonces el gobierno también tiene que pensar en sanar las escuelas. O sea, no es así, me voy, ya se declara y voy. Entonces, hay un grupo de profesores que están en contra y esperar. Así que, por lo pronto, seguiremos en clases con esta modalidad virtual. Sí, tienes toda la razón, profesor Iguanili. Sobre todo, sabemos que el tema de la educación es un tema también empresarial, es un tema económico y en efecto, las escuelas curiosamente obtienen mayores ingresos no por la educación que ofertan, sino por todos los servicios que brinda, cafeterías en las escuelas, los libros, las reuniones de talleres en las tardes, los zapatos, los sin fin de cosas, ¿no? Se puede decir que esa parte de lo que comentó Paulo Freire, la educación se ha convertido como en un banco, ¿no? En un ofertan ciertas, prometen ciertas habilidades y conocimientos y al final de cuentas, pues se convierte, en vez de ser una inversión, se convierte en un gasto. Pues es un tema, yo diría, dialéctico, como comentó Fichte. Hay siempre va a haber contraposiciones. Recuerden muy bien que el tema de la dialéctica se puede meter en el tema de la investigación porque siempre hay posturas a favor y posturas en contra que siempre están chocando de manera mutua y constante. Yo no creo, honestamente, yo no creo que los conflictos es el tema del progreso social, pero sin embargo sí hay que analizar bien cómo se va dando los temas, de dónde viene. Fíjense que esta diapositiva que acabo de exponer aquí, con ese cuervo que tiene espalda este personaje, es uno de los filósofos que pertenecen ya a lo que se le va a llamar la nueva ciencias sociales del siglo XX. El propio Levi Strauss, el propio Althusser, pertenecen a lo que se va a llamar el estructuralismo moderno. Entonces, este tema precisamente se funda aquí lo que se va a llamar la etnografía. Pero, ¿qué les parece, jóvenes? Como siempre, ya sueno como disco rayado, como si fuera RBD desde México. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño receso por ahí, joven Sapi? Te ves muy serio. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño receso? Nos vemos en unos 3 minutos y retomamos el tema de la etnografía y vamos viendo al profesor Juan Luis, el profesor de la UNAM, que nos dice cómo hacer una investigación de forma cualitativa, que por ahí ya vi que los dos tomaron la decisión en ella. Ahorita nos vemos y nos vemos ahorita, jóvenes.